Sábado 5 de septiembre de la 22ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Relato breve, denso. Iban Jesús y sus discípulos por un sembrado, arrancando los discípulos espigas, frotándolas para comerse así el grano. Bueno, no sé por qué esta vez, porque siempre ocurre lo mismo, ¿no? A todos nos ocurre que cada vez que leemos, si lo leemos realmente abiertos al Espíritu, la palabra de Dios nos dice cosas diferentes o reparamos en algo que no hemos reparado. Pero no sé por qué esta vez este episodio, tantas veces leído, me hizo recordar el refranero. Cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja. Es decir, cuando hay hambre se pierde la vergüenza de tener que pedir para comer. Y esto en un sentido más amplio, aplicado a esta parte del Evangelio, se dejan de lado ciertas prescripciones, incluso disciplinales y hasta morales, a veces cuando acucia el hambre o una primera necesidad. Y después está el otro, es decir, cuando digo morales, por ejemplo, el que roba una gallina porque se está muriendo de hambre, su familia, ¿no? Y después está el otro refrán, aún más aplicable al caso: la necesidad tiene cara de hereje. Lo habrán oído más de una vez, creo. Y aquí está, la necesidad tiene cara de hereje. En la antigüedad los griegos decían: la necesidad carece de ley. Parecido. Pues esto que es parte de eso que llamamos sabiduría popular, el refranero popular, la sabiduría, como un pueblo se va manifestando su sabiduría, la experiencia, los fariseos, en cambio de este pasaje evangélico, esto no lo justificaban. Cerrados a toda justificación de cualquier tipo. Es la religión de corazón duro, sin la virtud de la caridad. Por tanto, falsa religión. Escandalizados, increpan a los discípulos del Señor que infringen la ley del reposo sabático. ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Pero, amigo, siempre que fariseos, escribas o quienes sean saduceos se enfrentan al Señor, porque la reprimenda iba dirigida por elevación al Maestro, terminan o bien acallados y humillados, o bien todavía más escandalizados. Claro, gente así, con ese corazón, ¿cómo no lo iban a odiar como lo odiaban? Y es lo que ahora ocurre, porque al primer escándalo, ese de porque están haciendo algo que no es permitido en sábado, el Señor les tiene reservado un escándalo mayor. ¿Por qué? Veamos. Primero les refuta recordando a David y sus hombres cuando se hacían el hambre con los panes de la proposición. También se les llaman panes de la presentación, que estaban en el santuario. Y solo lo comían los sacerdotes. Que esto en cierto modo muestra como un cierto alimento sagrado que también es una especie de prefiguración de la Eucaristía. Esos panes eran hogazas de panes, y eran 12, y estaban colocados sobre una mesa
una mesa que también es todo parte del culto, ¿no? Esa mesa creo que era de acacia forrada en láminas de oro. En la tienda, en el tabernáculo, en la tienda, el primer templo, digamos, antes de construirse el templo de piedra, estamos en la época de David, quien construye el primer templo, Salomón. Y estaba antes del Santo de los Santos, que tenía el velo que cubría, donde nadie podía entrar, nadie, absolutamente nadie, solo el sumo sacerdote y una vez al año. Pues ahí enfrente estaba. Y representaban la ofrenda de las 12 tribus de Israel, el como estar frente a Dios, ¿no? Y en cada cambio de estas, yo no recuerdo si era mensual o semanal, cuando hacían el cambio de los panes, probablemente semanal, sí, los sacerdotes tienen acceso a ellos para comerlos. No mientras estaban ahí, pero cuando se cambiaban, se renovaban, se ponían nuevos, los comían los que habían estado. Pero como estaban en el recinto sagrado, nadie podía tocarlos ni consumirlos, nadie que no fuera sacerdote. Y esto nos habla de la importancia del culto, lo hemos perdido. La liturgia es un horror, ¿no? Mucha gente ahora se está escudando, bueno, está yendo, por ejemplo, a las misas tradicionales, incluso de efebristas. ¿Por qué no les dan en la boca? Porque no les dejan arrodillarse. Y ahí ven lo que teníamos antes, que lo hemos perdido, que es todo el respeto, toda la unción, todo lo que tiene que hacer al culto. Hoy vemos que por el presbiterio, que es el lugar justamente de los ministros que son ordenados para eso, pues pasan, lo profanan. Todos pasan por ahí, incluso pasan frente al sagrario, no hacen ninguna genuflexión, nada, ningún gesto. Eso, todo lo que está en contacto con lo sagrado es sacro ya. Por eso los panes no podían ser tocados. Estaban ahí en ese recinto. Y la necesidad imperiosa obvió esa regla. Me refiero al caso de David, ¿no? Esta argumentación del Señor que destruía la acusación de los fariseos no queda ahí. Porque el Señor no tiene frenos así como, bueno, no los deja analizar. No. Él va a más. Él va a más. Porque lo remata esa argumentación con esta frase aún más escandalosa para aquellos hombres. Si estaban escandalizados porque se había infringido la ley sabática, pues ahora el Señor le dice nada menos que esto: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Tremendo, tremendo. Tremendo porque el Hijo del Hombre es declarándose el Mesías. Unos títulos, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. A veces también los profetas se decían el Hijo del Hombre, pero sobre todo era más mesiánico, el Hijo del Hombre. Pero es el Hijo del Hombre que está por encima de las prescripciones de la ley mosaica. Y no solo eso, se presenta como Dios mismo, el Señor del sábado. ¿Quién es el Señor del sábado? Dios. Así que me imagino cómo habrán quedado esos fariseos. Para terminar con un refrán, fueron por lana y volvieron trasquilados. Así que, bueno, esto nos enseña el Señor. La verdadera religión, si no hay caridad, si no hay amor, ahí no está Dios. Y por otra parte, lo otro, es decir, la rigidez sin caridad, no, esa es falsa religión. Podrán cumplir con todas las prescripciones, con todo, ritualmente estar bien, digamos, impecable, para decirlo de alguna forma, pero es falsa.
Y bueno, ni que hablar de la otra. La otra es mucho más evidente. La otra falsa religión que es nada, que es mamarracho, donde todo vale. Esa ya de entrada queda descalificada. Pues que no perdamos nunca nuestro norte, que nunca perdamos el realmente practicar una religión verdadera, con toda la reverencia, con todo el respeto, con todo el cuidado litúrgico, todo, pero también con el corazón volcado a Dios y a los hombres. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.